Estimados asistentes, continuamos el programa académico invitando en esta oportunidad al señor Bernardo León de la Barra, quien tiene a su cargo la ponencia Introducción a la metodología STEM. Bernardo León de la Barra es ingeniero civil electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, y PhD en Electrical Engineering de la Universidad de Newcastle, Australia. Actualmente se desempeña como académico e investigador en la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad de Tasmania, Australia. Sus intereses actuales se concentran en el uso de enfoques integrados en la enseñanza de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, STEM en inglés, en educación primaria y secundaria. Bueno, muchas gracias a los que me invitaron a participar de este congreso, en especial a Manuel Rodríguez, que está parado allá al final. También quería dar un aviso de orden más administrativo que se refiere a los nombres de los talleres de mañana, para que nadie se confunda y vaya al taller equivocado. Algunos me dijeron que el taller mío estaba aún referido como metodología STEAM, que es con una A, S-T-E-A-M. Yo no voy a hablar de STEAM, voy a hablar de STEM nomás, sin la A, S-T-E-M. En cambio, la profesora Yolanda Carlos es la que va a hablar de STEAM, con la A en ese acrónimo, ¿ya? Para que lo tengan todos claros mañana. Mientras tanto me voy a quedar acá parado nomás, no tengo otra opción. Bueno, los países desarrollados se han preocupado bastante de STEM, más que nada por razones de índole de competitividad económica, diría yo. Porque se han dado cuenta que no tienen en sus cálculos el número suficiente de profesionales preparados en estas áreas y quieren seguir manteniendo un liderazgo tecnológico hacia el futuro. Entonces, por eso, en mi perspectiva, desde mi perspectiva, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, han empujado fuerte para que haya más gente, más alumnos en los colegios tomando cursos de ciencia, matemática, tecnología e ingeniería, así que existe en los programas de educación básica, como le llaman acá en Perú, y por supuesto que sigan en esos caminos hacia estudios terciarios a nivel universitario, técnico, de doctorado, postdoctorado, etc. O sea, ellos ven que la calidad de vida de sus propios países, de sus propias naciones, está directamente ligada a tener un buen pool de personal altamente calificado en estos dominios, ¿ya? De hecho, nos están pidiendo mucho que haya más artistas o humanistas o historiadores o sociólogos o psicólogos. El canto no va por ese lado, por lo menos desde la perspectiva STEM. STEAM, por el otro lado, con la A, también enfatiza que las artes en general, las ciencias humanas, las ciencias sociales tienen también un rol que jugar en estos desafíos, en abordar estos desafíos hacia el futuro, pues aún no somos robots, todavía somos seres humanos y tenemos que pensar en que tenemos una componente social, componente histórica, podemos ser muy creativos, muy inventivos en lo que se refiere a usar el potencial artístico de la gente para innovar, para crear ideas nuevas, para resolver problemas grandes, globales, que están afectando al mundo actual. Por ejemplo, la disponibilidad de agua potable, la disponibilidad de energía, son problemáticas que afectan a todos. Entonces, eso es un poco a nivel de por qué los principales actores a nivel mundial se han preocupado de STEM. Y bueno, de hecho Estados Unidos ha llevado liderazgo en STEM por tal vez unos ya 15 años.
fácilmente. Me dijeron que no había preguntas, así que lamentablemente las preguntas van a tener que ser al final si es que me pillan por allá afuera. Bueno, aquí están mis datos. Esta presentación es bajable desde el sitio web de la conferencia, así que está en PDF. Y sírvanse con la plena libertad de contactarme. Como dijo la presentadora, yo trabajo en la Escuela de Ingeniería y ICT, o TIC, como le llaman en español. Y también trabajo fuertemente en lo que es trabajo con la comunidad escolar, básicamente, con un foco o enfoco en educación integrada en STEM. Y tenemos un sitio web que está ahí referido en esta página. Ese es nuestro sitio web, por si quieres visitarlo. La dirección está en la página anterior con más claridad. Este parece que es el auditorio, pero estaba vacío cuando vine antes a sacar la foto, así que no la saqué, la tomé de internet nomás. Y parece que aquí vamos a estar mañana, así que estaba viendo mi futuro a través de las fotos que hay disponibles en internet. Les quería también dar una noción muy básica de cómo es Tasmania, de dónde está Tasmania. No es Tanzania, por si acaso, es la Universidad de Tasmania. No está en África, está en Australia. Ahí está Tasmania, es una isla que apenas se ve al sur del continente australiano. Nosotros estamos acá, más o menos. Para llegar a Hobart, lo que uno tiene que hacer es ir a Sydney primero o a Melbourne y de ahí volar. Si quiere volar con la aerolínea australiana, puede volar directo Sydney-Santiago y de ahí Santiago-Lima, por ejemplo. No es mucho, o sea, son 11 horas entre Sydney y Santiago nomás, directo. Aquí está un poco más ampliado lo que es el mapa de Tasmania y de Australia. Si se fijan, es una isla bastante pequeña, medio millón de habitantes solamente. Y yo vivo y trabajo en Hobart, que es la capital del estado de Tasmania. Tiene 200.000 habitantes. Aquí están las distancias en avión desde Hobart a las ciudades que ustedes han escuchado probablemente anteriormente. Sydney y Melbourne son bastante conocidas. Por ejemplo, a algunos les gusta el tenis. El abierto de tenis de Australia terminó recientemente. Y mala suerte, Novak Djokovic ganó de nuevo. Debería haber sido Rafael Nadal, pero no se pudo. Si se fijan, esto es un poco como es el bosque de Tasmania. Es muy parecido al bosque nativo del sur de Chile. De hecho, Hobart está a la misma latitud que Puerto Montt, más o menos, o sea, está bastante al sur. Latitud de 44 grados sur. Y es muy templado el clima, no es como acá en Lima que uno sufre con la humedad y el calor, al parecer. Bueno, aquí hay más fotos para que ustedes hagan una idea de cómo se ve Tasmania. Medio millón de habitantes, hay bastante espacio para todos. No hay congestión vehicular, el aire es muy bueno, muy puro, el agua igual cosa. La gente lo pasa muy bien, demasiado bien a veces. Ya, ahora voy a hablar un poco de lo que probablemente ustedes quieren que hable, que es integración curricular en STEM. La integración curricular desde la perspectiva de STEM se refiere a tratar de configurar experiencias para los alumnos donde los 4 dominios, la S, la T, la E y la M, estén representados de manera lo más vívida posible. Cosa de que esa experiencia sea una experiencia altamente estimulante para la mayoría de los estudiantes que están en esa sala de clase. O sea, yo trabajo en STEM no por querer que Australia mantenga su liderazgo tecnológico, eso es demasiado lejos de lo que yo puedo influenciar. Pero en la sala de clase uno puede hacer cambios más cercanos y trabajar con profesores para que estos profesores se transformen en agentes de cambio, en realidad. Bueno, esto no es la panacea, no voy a leer todas las transparencias porque son como 130, así que voy solamente a decir algunas cosas, tal vez me sienta acá así no los distraigo tanto, y resaltar algunas ideas de fondo. La panacea, ese es el mensaje de esta transparencia, o sea, es una opción metodológica la integración curricular a través de dominios que ojalá ofrezcan nuevas perspectivas, nuevas ideas,
nuevos desafíos a los estudiantes para que realmente se entusiasmen en sus propios procesos de aprendizaje. Y por supuesto, para los que son más puristas, hay que mantener también el respeto a la estructura de las disciplinas componentes. O sea, si alguien podría decir, bueno, usted está aquí proponiendo que hagamos integración curricular, ¿qué pasa con la naturaleza disciplinar de la ciencia? Y dentro de la ciencia también hay biología, hay física, hay química, etcétera, etcétera. Y eso es solo la S de STEM. Este no es un trabajo fácil, porque si no ya estaría hecho. Y de hecho está empezando, como ustedes van a darse cuenta en este video que les voy a mostrar en un par de minutos, que en Estados Unidos el año 2014 sacaron ese video junto con el informe. Y ese informe en realidad hace más preguntas que las que responde, en realidad. Porque el área de educación integrada en STEM aún está en pañales. Está recién empezando hace 3, 4, 5 años. Y tal vez, un poco aventurando una explicación de por qué eso ha sido así, es porque tal vez mucha gente ha seguido la moda de STEM. O sea, han seguido haciendo lo mismo de siempre, por ejemplo, educación en ciencia, y ahora le llaman STEM. Entonces eso también ha desvirtuado, si se quiere, el tratar de conseguir un entendimiento más puro, más certero de lo que realmente podría ser STEM en términos de su potencial. O sea, no está definido, no hay acuerdo, pero hay mucha gente mirando estas integraciones. Y bueno, también estamos plagados de términos. O sea, y eso nos confunde a todos. Por ejemplo, uno puede hablar de currículum fusionado, integrado, si le agrega una R al final, se transforma en integrador, interdisciplinario, multidisciplinario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No lo voy a tratar de precisar porque no hay suficiente tiempo en esta presentación, pero hay mucha literatura que profundiza en estos aspectos. Y espero que en base a ejemplos yo pueda tal vez compartir con ustedes algunas ideas de fondo en qué es lo que podría ser la educación integrada en STEM, la que para muchos seguramente va a ser nueva, porque en los colegios típicamente se enseña ciencia y matemáticas nomás, no se enseña tal vez tecnología mucho y probablemente muy poco ingeniería como un campo del saber individual. Como dice acá, muchos de los aportes vienen de los Estados Unidos, y aquí estoy usando una abreviación de la literatura inglesa. PK16 significa pre-kinder hasta el año 16. Como en muchos países la educación que aquí llaman básica en Perú dura 12 años, si uno le agrega 4 años más significa que esta es la formación de pregrado, de un típico curso de 4 años de universidad. O sea, la gente ya está hablando de hacer una integración desde el inicio de la edad escolar o preescolar hasta que los alumnos se gradúan de su primer grado universitario. Bueno, y también están hablando del PK20, o sea, si yo hago un magíster o un doctorado después del pregrado, también hay posibilidad de seguir integrando en STEM en esa vía. Bueno, muchas veces uno dice que cuando empiezan a aparecer los libros es porque el campo en sí ya está un poco más maduro, pero no voy a decir que es así, pero por lo menos ya hay libros hablando de STEM, la mayoría en inglés, por supuesto, y la mayoría vienen de Estados Unidos. Pero por ejemplo, aquí este de acá habla de aprendizaje basado en proyectos. Este otro es de integración, no lo ven muy claramente ahí, pero es años 3 a 8, tercero básico a octavo básico. Este habla de educación integrada en STEM y es el primer libro que sale en esta área, según lo que yo conozco. También hay otros que ya están hablando de STEM a STEAM, yendo de STEM a STEAM. Y sin problema, la profesora Carlos, más tarde, a continuación de esta conferencia, va a hablarles mucho más de STEAM. Y otro punto que le puede interesar mucho a nuestra colega Lia Sulmon, que está sentada aquí en la primera fila, es que los community colleges en Estados Unidos están muy preocupados de STEM también, porque ven una brecha en términos de
por ejemplo, un ingeniero que estudió 4 años en una universidad y un técnico que solo estudió 2. Entonces hay como una brecha comunicacional de partida para poder conformar equipos de multiniveles que resuelven los grandes problemas de este siglo. Aquí viene el video, está en inglés y necesitamos la asistencia de los intérpretes que están acá en esta cabina, así que por favor pónganse los audífonos, los que lo necesitan o los que lo quieren. Es un archivo, un video que dura 3 minutos y medio y fue producido por la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería en los Estados Unidos. Puede que algunos de ustedes ya lo hayan visto. Describe a grandes rasgos qué es lo que es educación integrada en STEM en 3 minutos y medio. Y con eso vamos a terminar la conferencia. No. Así que los dejo con ese video y me voy para la casa. What is STEM? It's the acronym for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, the disciplines that are vital for a thriving economy and a safe and healthy society. In kindergarten through 12th grade in the United States, most STEM teaching and learning focuses on science or mathematics. Comparatively little attention has been paid to the T, the products and systems that meet human needs, and E, the creative process used to design these things. And, for the most part, the 4 subjects have been taught in isolation. But new reform efforts, like the Next Generation Science Standards, are placing more emphasis on the connections between and among the STEM disciplines. To understand how this trend might affect teaching and learning in the future, we need to take a closer look at integrated STEM education, not just the individual subjects that make up the acronym. After all, in the real world, science relies on technology, mathematics, and engineering. And engineering depends on findings from science, the application of mathematics, and the use of technological tools. Imagine if K through 12 students were taught in ways that highlighted these connections. Would they learn more and more deeply? Might they see STEM disciplines as more relevant to their lives? Could it lead more of them to pursue STEM courses and careers? The answers to these questions depend in part on how integrated STEM education is implemented in schools and in out-of-school settings. Research suggests that implementation has to balance learning in the individual STEM subjects with more connected ways of learning. In addition, because it can be hard for students to make these connections themselves, teachers will need to make the connections explicit. Inside the classroom, some teachers may use instructional approaches like problem-based learning or engineering design, which are special kinds of problem solving, to introduce integrated STEM education to their students. Outside the classroom, students are being exposed to STEM connections in museums and science centers through after-school experiences like some TV shows and STEM-focused robotics competitions and in internships. However, we need more research to better understand the potential benefits and limitations of integrated STEM education for students, teachers, and schools. What, for example, are the implications of integrated STEM education for how schools are organized? How can teachers be better prepared to teach in integrated ways? And how can we test kids to determine what they are really learning and able to apply as a result of integrated STEM experiences? The list of questions is long, but getting answers is important for students, teachers, and the nation. For more information about integrated STEM education, check out the STEM Integration in K-12 Education Report. Bueno, tal vez lo que se podía rescatar de ese video es que cuando aparecieron los molinos de viento y la profesora tratando de establecer conexiones entre los diferentes dominios, eso se identificó como una posibilidad para que los alumnos potencialmente se entusiasmen por estas áreas, que vean que ciencia, matemática son relevantes para producir nueva tecnología y que los ingenieros juegan un rol central en el desarrollo de esas tecnologías, ¿ya? O sea,
a lo típico que es ciencia y matemática en un abstracto, en un vacío, uno le agrega el diseño y la producción de dispositivos o soluciones tecnológicas. Puede ser un programa también, un programa de código, no tiene por qué ser un dispositivo físico real. Y los ingenieros tienen un rol primordial en ese proceso de diseño. Entonces, así es como ellos entran a este baile del STEM, contribuyendo a través del proceso de diseño en ingeniería, desarrollando tecnología. Y también quisiera decir algo sobre la tecnología. La tecnología no es solo computadores, es un ejemplo de muchos posibles. O sea, por ejemplo, un lápiz es tecnología, porque es cualquier dispositivo o esquema o producto que resuelve una necesidad humana. Por ejemplo, el papel higiénico que uno usa después de ir al baño, es tecnología, porque antes no había y uno se tenía que limpiar con la mano. Es una manera de que despierten los que están durmiendo, porque hay varios que están durmiendo aquí. Un chiste crudo, de humor chileno del malo. En todo caso, es un chiste bien bueno porque provoca reacción en la gente. Tecnología no son solo tabletas, iPods y iPads y iPhones, eso es lo más típico. Pero, por ejemplo, los micrófonos que estamos usando también lo son, los asientos en los que ustedes están sentados también es tecnología, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que estaba antes de que el hombre se pusiera a crear cosas, una lanza, en tiempos prehistóricos también es tecnología. ¿Ya? Entonces, bueno que tratemos de entender bien qué es lo que es cada uno de esos 4 dominios. ¿Ya? Porque si no, después uno se confunde en el sentido de qué es lo que estoy tratando de hacer con integración en STEM. Este es el informe que ellos citaron, tiene como 180 páginas. Entonces aquí voy a simplemente ir rápido porque ya me queda la mitad del tiempo más o menos. Entonces he subrayado ideas clave, por ejemplo, combinación, conexión entre disciplinas, conexión con problemas del mundo real. Eso es lo que persigue STEM en esencia. Persigue también o fomenta un enfoque holístico, donde la experiencia educacional y el aprendizaje asociado sean conectados, consolidados, o sea que el alumno lo vea como un todo, integral, que tenga significado, ojalá personal, para el alumno y que sea relevante para la vida propia de los alumnos. O sea, esto está lleno de desafíos, porque simplemente es más fácil decir, bueno, las leyes de Newton empiezan con F igual m por A, donde m es la masa, a es la aceleración y F es la fuerza neta, y ahí estamos. Pero eso no va a entusiasmar a la mayoría, tal vez algunos poco. Y bueno, la idea de mi involucración en STEM es tratar de que todos los alumnos encuentren un futuro más brillante del que vislumbran actualmente, a través de experiencias excitantes en STEM, pero que no sacrifiquen los estándares, los contenidos, o sea que igual la gente aprenda, pero que también tenga que lo pase bien al mismo tiempo. O sea, eso es difícil, porque es más fácil pasar materia, o en el otro extremo, transformarlo en un show donde no aprenden mucho pero lo pasan bien. Entonces, no podemos ir a ningún extremo, en realidad. También, ¿dónde hacer la integración o cómo hacerla? Bueno, uno tiene que cuidar que no promueva estereotipos, por ejemplo, decir, las mujeres no se meten en computación, así que mejor este curso de computación que vamos a ofrecer el próximo año es solo para hombres. Las mujeres se pueden dedicar hay un curso de textiles en que van a usar máquinas de coser o pueden hacer cocina. ¿Ya? Estoy exagerando, pero para probar un punto. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser neutros en género y ojalá que las experiencias que los alumnos tengan sean socialmente relevantes para ellos. Ojalá con el ambiente local o por último nacional. Pero también ahora que estamos todos conectados a través de internet, problemas globales también son a veces muy relevantes para los alumnos. Por ejemplo, que Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia el pasado domingo no es un problema global, pero sabemos que eso pasó. Entonces hay que tratar de buscar qué problemas, qué situaciones,
qué circunstancias, qué temáticas les pueden atraer a los alumnos. Y mucha gente está proponiendo que el proceso de diseño en ingeniería se use como el elemento central que sirve como el caldo de cultivo para realizar la integración, o sea, para que a través de un diseño de un dispositivo tecnológico, usando el proceso de diseño en ingeniería, porque los ingenieros en su mayoría son los que diseñan tecnología y crean nuevas tecnologías, los alumnos pueden aplicar a medida que lo necesiten la ciencia y la matemática que se requiera para ese diseño o desafío en particular. ¿Dónde está la persona que me está avisando cuánto tiempo me queda? Porque de ahí no te voy a ver mucho, te podrías mover para acá. Porque podría seguir hasta las 6 de la tarde hablando, pero no. Ah, ya. Gracias. Otra cosa muy importante con STEM es que uno quiere que los alumnos transfieran lo que aprendieron a nuevos contextos. O sea, que no sea el repetir o recitar contenidos que mueren ahí, en esa ocasión, sino que los alumnos realmente realicen un aprendizaje profundo donde haya un sustrato nuevo dentro de ellos que pueda ser utilizado en diferentes contextos. O sea, si fue en una clase de ciencia, pues que después lo usen en historia, por ejemplo, o en artes. O sea, eso un poco va por el lado de las competencias o capacidades del siglo XXI que ustedes tal vez ya han escuchado en esta conferencia. La gente tiene que poder trasladar lo que sabe y usarlo en otras circunstancias sin mayor entrenamiento. O sea, esos son los desafíos de estos días. Bueno, ese es un tremendo párrafo que no vamos a leer sin duda acá, pero el concepto central de ahí es interrelación. O sea, el alumno va a tener que ser capaz de visualizar un concepto matemático funcionando en el mundo real. O sea, ¿dónde está, por ejemplo, como dice acá en este párrafo, una relación trigonométrica, trigonometría? No sé si eso se pasa en el colegio acá en Perú. En Chile lo acaban de sacar, ya no, los alumnos del colegio no van a aprender trigonometría, que es un paso hacia adelante sin duda, o hacia atrás. Entonces, por ejemplo, una relación trigonométrica que puede presentarse en un formato de una ecuación, después lo van a tener que visualizar en operación en un dispositivo real, por ejemplo físico. O sea, ¿dónde influye que hay un seno de 20 grados o un seno de 30 grados? ¿Dónde está en ese dispositivo real o en esa solución tecnológica? Entonces aquí repito no es repetición, porque si ustedes se han dado cuenta, vamos cambiando las fuentes de referencia, aunque no son estrictamente fuentes de referencia directas, porque estas son mis traducciones de algo que está en inglés. Entonces por eso no le puse comillas, porque no hay por dónde. O sea, si el texto original está en inglés, no es una traducción, no existe una traducción única. Pero esto de holístico, de trabajar en contexto, de presentar los conceptos de matemáticas y ciencia en contextos relevantes para los alumnos, ese es como un mensaje bien importante, creo yo, de mi presentación, de que la matemática y la ciencia no puede ser presentada en un vacío abstracto con que solo la élite académica o intelectual en esa sala de clases se va a poder conectar. O sea, muchas veces lo he dicho que va a haber alumnos tan bien motivados y dotados que no va a importar mucho qué profesor tengan al frente o ahí en esa sala, igual les va a ir bien, igual. O sea, hay gente que nació así y va a seguir así. Entonces, por eso este trabajo nuestro se dedica más que nada al resto de la población estudiantil, a aquellos que realmente no están interesados en el proceso de aprendizaje, que no están interesados en lo suficiente, que no están motivados, que como se dice en Chile, no están ni ahí con la educación propia. Y esos son los alumnos que queremos formar de mejor manera para que el capital humano social de un país suba, o sea, para que no estén en las cárceles o subocupados o subempleados en tareas monótonas y poco productivas, y que también al final hacen que la gente no sea feliz. O sea, como decía Manuel ayer, esto de ser feliz es bien importante. O sea, uno tiene que realmente gustar lo que hace, y uno trabaja casi
8, 10, 12 horas al día, entonces. Y el resto lo duerme y hace una que otra cosa entre medio. O sea, el trabajo, la ocupación de cada uno es muy importante como proyecto de vida. No estoy diciendo que el trabajo es todo, pero es una componente muy importante. O sea, de tratar de que la gente esté contenta con lo que hace. Entonces aquí vamos a pasar a un poco una disyuntiva entre contenido versus contexto. En inglés son palabras mucho más similares porque contenido es content y contexto es context. Suenan muy similares, pero como lo he dicho en presentaciones mías en inglés anteriormente, usando este mismo set de transparencia, desde la perspectiva de esta presentación son muy distintos, porque lo que vamos a hacer es primero elegir un contexto para luego presentar en ese contexto el contenido que queremos de matemáticas y ciencias. Entonces es un poco al revés de lo que uno típicamente hace, que no, pues hay que pasar contenido. Si tenemos que pasar las 3 leyes de Newton en estos próximos 20 minutos, entonces lo más fácil es escribirla en la pizarra o presentar un PowerPoint y queda pasado la materia. Pero pasar las cosas en contexto puede tardar más, pero puede traer resultados mucho más positivos desde la perspectiva de los alumnos, de que se enganchen con el tema, de que investiguen, de que se dediquen, de que se motiven, porque al final, si los alumnos, si cada uno de ellos no se motiva, no se interesa, no pasa nada, porque el proceso de aprendizaje es individual al final. Ya, ¿qué más hay ahí? Bueno, también indagación, argumentación, o sea, muchas veces uno dice la ciencia tiene que ser enseñada basándose en procesos de indagación. Por supuesto, eso está aquí incluido, no nos hemos olvidado de la ciencia, la enseñanza de la ciencia basada en indagación. Ahora, no voy a saltar esta transparencia porque no quiero en realidad aburrirlos más con esas partes. Esto tal vez me voy a concentrar en un par de minutos porque puede ser nuevo para muchos de ustedes, el proceso de diseño en ingeniería. De hecho, en Estados Unidos están promoviendo lo que ellos llaman Next Generation Science Standards, o NGSS, que estado a estado, como ustedes saben, hay 51 estados en Estados Unidos, y Yolanda me puede corregir si me equivoqué, hay 51, ¿cierto? Ellos parece que eligen estado a estado si adoptan los estándares o no. Y parece que la última cuenta iba como en la mitad, o 30, no recuerdo bien. Bueno, ha sido un proceso difícil para los que desarrollaron los estándares, sin duda, el que no todos los estados los adopten rápidamente o con la rapidez que ellos quisieran, pero lo que es importante para un ingeniero como yo, que está trabajando en la integración en STEM, es que los Next Generation Science Standards en Estados Unidos han puesto al mismo nivel el proceso de diseño en ingeniería con el método de indagación científica, que es lo típico de cómo uno enseña ciencia en muchos países. Y esto, bueno, es algo, a mí, en mi opinión, revolucionario, por el hecho de que lo que hacen los ingenieros tenga cabida por estándar, por norma, desde kindergarten hasta el último año de la secundaria. O sea, van a enseñarles a los niños el proceso de diseño en ingeniería desde que son chicos, muy chicos, de muy temprana edad. Y se pone al mismo nivel el proceso de diseño en ingeniería con lo que es típico. O sea, dentro de la ciencia la gente va a tener que aprender lo que hacen los ingenieros, cómo operan los ingenieros, porque tanto ingenieros como científicos tienen un rol fundamental en lo que son la resolución de los problemas y desafíos de este siglo y del futuro. Entonces no son solo científicos, no son solo ingenieros. Muchas veces si ustedes le preguntan a un niño qué es lo que hace un ingeniero, les va a decir, bueno, arreglan televisores o arreglan autos. Esa es la visión de un niño de tercero o cuarto básico de un ingeniero. Arregla autos o maneja tractores, esos son los ingenieros, pero no son, lamentablemente, es una percepción equivocada, ¿ya? Y muchas veces se mantiene y aleja a muchos de ingeniería, tal vez especialmente a las niñas.
De hecho, alguien me dijo hace poco, la ingeniería es un ambiente sucio. Me lo dijeron acá ayer, parece, no sé, no me acuerdo quién fue. Las ingenierías son sucias, o sea, hay mucho polvo. Esos son, se fijan, son mis conceptos no correctamente precisados. Bueno, esto ya lo hablamos, dijimos que hay grandes desafíos en este mundo. ¿Cómo se van a resolver? Bueno, con el trabajo conjunto de científicos, ingenieros, tecnólogos, matemáticos, por supuesto. Entonces, por eso, esto de traer a la sala de clase un ambiente donde se integren estas disciplinas es importante, porque le permite a los alumnos ver posibles futuros para ellos mismos. O sea, esto de integrar la educación en STEM también tiene importantes aplicaciones para lo que es la trayectoria vocacional de los alumnos. O sea, que ellos vislumbren desde chicos que hay un posible futuro que puede significar, por ejemplo, ayudar a que las mujeres hagan algo de mejor manera. ¿Y cómo lo hago eso yo? ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, tengo que estudiar desde ahora, tengo que tener la motivación para persistir. O sea, pero no es para crear esclavos que hagan el trabajo. O sea, eso también puede ser como una respuesta contraria a estos esfuerzos de que, bueno, tenemos que ser más productivos, tenemos que seguir en la vanguardia tecnológica. Tal vez los países que no son tan desarrollados, como por ejemplo Chile, Perú, podrían decir, no, pues nosotros no vamos a seguir el sistema capitalista de los Estados Unidos porque nos tenemos que preocupar de estas cosas. Yo diría que un poco la respuesta o una posible contraparte a ese punto podría ser, bueno, pero lo que sí queremos es que los alumnos sean ciudadanos felices en el futuro. Entonces estas son posibles opciones. También tienen opciones en las artes, en la historia, en la psicología, la sociología, el servicio social, o simplemente el comercio detallista, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo sean todos ingenieros, sean todos científicos, o si no están sonados, no van a tener una vida satisfactoria en el futuro. Nadie está diciendo eso. Bueno, el proceso de diseño en ingeniería finalmente, ahí está en español, es un proceso cíclico. Primero, bueno, déjenme partir un poco antes de eso. Los ingenieros lo que hacen es resolver problemas, resolver o abordar necesidades humanas. Los científicos, por otro lado, responden preguntas. O sea, por ejemplo, ¿se está expandiendo o no el universo? Es una pregunta que un científico se hace a sí mismo, un físico en particular, a un cosmólogo, astrofísico. A un ingeniero no le interesa mucho si el universo se está expandiendo o no, en términos concretos. Tal vez lo que le interesaría a un ingeniero es, ¿puedo crear un dispositivo tecnológico que me permita trabajar con un científico para que juntos podamos responder esa pregunta? Eso ya es otra cosa. Si se fijan, no es lo mismo ser ingeniero que ser científico. Son complementarios. Entonces, cuando identificamos un problema es algo que se quiere resolver. Por ejemplo, ¿cómo filtro el agua de Lima para que sea potable en todos sus barrios y vecindarios? ¿Cómo lo hago de manera más eficiente, más económica, más rápida, más confiable? Ese es un problema de un ingeniero que responde a una necesidad humana, que es poder consumir agua potable y no tener riesgos de salud. Entonces uno piensa, bueno, hay un problema, pensamos, ¿cómo lo resolvemos? Después diseñamos una estrategia, un prototipo, o sea, un filtro, por ejemplo, para el agua. ¿Cómo diseñamos un filtro? ¿Con qué materiales los vamos a usar? ¿Cuál es el costo de esos materiales? ¿Qué restricciones tenemos? ¿Necesitamos este filtro mañana o el próximo año? ¿Tenemos en Perú los insumos necesarios para construir ese filtro hoy día o tenemos que importarlo desde, no sé, Japón, etcétera? Y después uno construye ese prototipo y lo prueba. Y lo prueba contra especificaciones de diseño. O sea, ¿fue el filtro efectivo? ¿Fue suficientemente rápido? ¿Perdió? O sea, ¿se traspasaron algunas impurezas? ¿O se filtró todo lo malo? O sea, uno tiene que ahí diseñar ese problema de diseño. Y también este es un trabajo en grupo. Y también se tiene que comunicar la solución y reiterar este proceso para mejorar el producto, mejorar el diseño. Por ejemplo,
si uno usa plantillas porque tiene pie plano, eso no podría, yo no diría que lo hizo un ingeniero, pero encaja un poco en este proceso de resolver una necesidad humana. Y bueno, Estados Unidos yo diría que sigue llevando la iniciativa en todas estas áreas, y de hecho hay una sociedad de Estados Unidos para Educación en Ingeniería que es el ASEE, la American Society for Engineering Education, y el taller de Kindergarten año 12, me quedan 20 minutos, gracias. Este año, en junio, va a ser precisamente la integración en STEM a través o desde la perspectiva de la ingeniería. O sea, este es un taller para profesores de Kindergarten año 12, donde hay muchos académicos también de universidades que trabajan en estas áreas. Y bueno, y esta es la principal conferencia que los ingenieros, los que trabajan en la universidad, en la industria, y los que trabajan con los colegios, tienen en forma anual. Este año está dedicado precisamente a cómo integrar STEM desde la ingeniería, lo que sin duda es una buena casualidad para esta conferencia. Ya me quedan 20 minutos, entonces voy a tener que pensar bien cómo lo hago, porque tengo material como para 2 horas después de esto. Bueno, quiero resaltar acá que la preocupación fundamental nuestra es que hay un grupo de alumnos que no están interesados en el proceso de aprendizaje, que no están involucrados activamente, que son actores, si se puede decir, pasivos, aunque es un poco una contradicción decir que es un actor pasivo. Bueno, y también no hay motivación. Entonces, esta secuencia de transparencia es parte del interés situacional, o sea, cómo yo creo y genero interés en situaciones específicas, en un ambiente educacional, y después cómo hago que ese interés que está en una situación específica se transforme en interés individual, que es algo independiente, que queda con la persona. Entonces, a lo que vamos a llegar al final es que el entorno, la sala de clase o la salida a terreno, etcétera, tiene que tener suficientes elementos para que ojalá todos los alumnos estén interesados en esa situación en ese momento. Y una vez que esos elementos de interés se hayan disparado, hayan sucedido varias veces, tenemos posibilidad de que se transformen en interés individual, que persiste dentro de la persona. Si se fijan, lo que queremos hacer acá es que cada persona se transforme en su propio motor, porque un profesor no puede en realidad andar arrastrando 40 personas. Muchos ya tienen marido, hijos, otros familiares, problemas personales, todos tenemos circunstancias propias, y no podemos pretender que ser profesor signifique que además nos vamos a tener que preocupar de 40 personas o 30 personas y de sus propias complejidades. Entonces, ojalá que podamos fomentar en cada alumno el hecho de que cada alumno se transforme en su propio motor, ¿ya? Se motive a sí mismo, etc. Bueno, el interés individual es algo duradero, no es algo aleatorio que se da solo en ciertas situaciones. Entonces, el desafío es cómo llevar el interés situacional al interés individual, a que se transforme en un interés permanente interno, que queda dentro de la persona. Bueno, y aquí yo he tomado una serie de artículos de una sección de la literatura donde los recursos que se usan en la instrucción juegan un papel central. O sea, cómo yo uso el ambiente de la experiencia de aprendizaje para que los alumnos se atraigan, sean atraídos, para que la atención de esos alumnos se despierte. O sea, tengo que despertarla primero para después poder sostenerla en el tiempo. Y algunos conceptos claves son los que están ahí mencionados, que yo los he ilustrado un poco con una linterna. O sea, ojalá que a todos los alumnos se les prenda la linterna muy seguido, porque eso es atención dirigida, enfocada. Es también un sinónimo de estimulación, de que hay cierto nivel de excitación en el buen sentido de la palabra, y que hay sensaciones. O sea, las emociones son muy importantes en todo lo que estoy hablando, aunque no hablamos mucho de emociones, pero hay mucho trabajo reciente que apunta a que las emociones de la gente son cada vez más importantes, porque estamos viviendo en un mundo muy complejo.
Entonces lo que antes funcionaba puede que ahora no funcione más. Entonces tenemos que atender también a las condiciones psicológicas, sociológicas, emocionales de los alumnos, y de sus familias, de sus padres, de sus apoderados, etc. En parte porque con esto de la globalización el mundo se ha complicado, o sea, hay mucha más información, estamos bajo una constante avalancha de ideas, de imágenes, entonces tenemos que tratar de reconcentrarnos un poco en nosotros mismos. Y ojalá que esas circunstancias educativas que los profesores como ustedes generan tengan significado e importancia a nivel personal, valórico para los alumnos. Entonces ahí va a haber muchas ampolletas prendidas, o sea, cuando los alumnos puedan visualizar valor y significado personales en esas experiencias que los profesores diseñan para ellos o ellas. Entonces, esto de experiencias significativas para sus propias vidas es muy importante, que vean que esto es útil como experiencia, es una experiencia que vale la pena pasar, que vale la pena tener dentro de la sala de clases o en otro ambiente. Y también aquí uso otra analogía gráfica. Muchas veces los alumnos dicen, bueno, esta cuestión es muy fome, es muy aburrida, porque en realidad están viendo solo la punta del iceberg de lo que podría ser un posible futuro para ellos que parte en ese momento. Y bueno, hay mucha utilidad y significados ocultos. Y por supuesto el desafío para los docentes a cualquier nivel es que los alumnos se metan debajo de la punta del iceberg y vean lo que hay en el fondo del iceberg, porque hay mucho más, siempre. Ya. Ahora, voy a ir rápido, me quedan como 10 minutos, más o menos. 12. Bueno, ahora voy a pasar un poco a hablar de enseñanza basada en contexto, porque yo dije hace poco, bueno, lo que yo quiero es que de esta presentación se vaya con la idea de que muchas veces uno puede elegir un contexto primero para desarrollar y presentar contenido. Y bueno, esta parábola o alegoría, no sé cómo se llama ya, del elefante y los hombres ciegos, no sé, seguramente lo han visto antes. Bueno, uno de ellos cree que el elefante es una gran serpiente porque solo toca la trompa del elefante. El que toca una de las piernas cree que es un tronco de un árbol, de una palmera. Después el que está tocando la oreja cree que es un gran abanico. Y después el que está tocando la cola del elefante cree que es un ratón. Entonces lo que voy con este dibujo es que muchas veces el contexto importa. O sea, sabemos que es un elefante, el contenido es un elefante, ¿cierto? Ahí está. Pero dependiendo de cómo observamos, del ángulo o de la perspectiva que usamos para llegar a ese contenido, los alumnos pueden perderse en ese camino y pueden pensar que la física, que un elemento de biología es otra cosa, siendo que no es así realmente. Entonces el contenido puede hacer que ellos visualicen al elefante, el contexto puede hacer que ellos visualicen al elefante de manera mucho más clara que simplemente dándoles una pequeña muestra de lo que es el elefante, como podría ser, les voy a mostrar solo la trompa del elefante de día, en la próxima semana vamos a ver la cola, y después ellos van a tener que integrar esas diferentes piezas y ver si llegan a la idea de que en realidad estábamos tratando de explicar un elefante o entender un elefante. No voy a pasar por esto, pero la idea es que un contexto es una entidad social, o sea, puede ser un conjunto de tópicos o áreas que me permiten abordar y desarrollar y presentar contenido. Entonces, hablamos de situaciones del mundo real y quiero llegar al ejemplo que tenía preparado para hoy día, que es este. Y ahí, como me quedan como 10 minutos, vamos a poder terminar bien. Entonces voy a tratar de ilustrar algunas de las ideas de las que he hablado en el contexto de deporte en silla de ruedas. Desde una perspectiva de Australia, o sea, con fotos de atletas paralímpicos de Australia, ¿ya? Pero las ideas van a ser igualmente aplicables acá en Perú y en cualquier otro lado. Esto tiene que ver mucho también con la inclusión, o sea, por eso elegí este tema. Si se fijan, esta foto es bien bonita, pero tiene ya un aire ingenieril científico, si se quiere.
porque hay ahí zonas de turbulencia. Esto puede ser probado en un túnel de viento, pero también tiene la parte de inclusión, o sea, este es un atleta que puede que no tenga piernas, o que las piernas no le funcionen, o lo que sea. O sea, tiene una discapacidad física real, concreta. ¿Por qué elegí deporte? Bueno, porque en Australia son locos por los deportes. Entonces, ¿cómo enganchar a alumnos que no se enganchan por la vía usual de la ciencia o la matemática? Bueno, los podemos tratar de enganchar a través de los deportes. Ahora, otra idea que hay detrás de por qué este tema es, bueno, las mujeres, el género. Muchas veces se dice que las mujeres tienen un espíritu maternal, bueno, obviamente maternal, más desarrollado que el del hombre, o sea, en el sentido de querer cuidar a la gente, protegerla, y también de trabajar en profesiones que les permitan desarrollar esos valores, aplicar esos valores. En parte por eso no podría decir, hay tantas mujeres en la formación de niños básicos, o sea, de primero, por así decirlo, a quinto básico, los 5 primeros años, la mayoría de los profesores de sala de clases son mujeres. ¿Por qué hay tantas mujeres en enfermería y muy pocos hombres? ¿Por qué hay tan pocos hombres en enfermería? ¿Por qué hay tan pocas mujeres, por ejemplo, en ingeniería eléctrica? ¿Por qué hay más mujeres, por ejemplo, en ingeniería biomédica? Así, hay un montón de preguntas condicionantes que... Entonces, esto de atraer mujeres a STEM también podría servir el contexto de la silla de ruedas como una plataforma para que la mujer, una niña, se interese en estudiar ciencia y matemática, como una manera de poder meterse en esto y diseñar mejores sillas de ruedas para gente con discapacidad física, por ejemplo. No estoy diciendo que esto va a funcionar con todas las niñas o con todos los niños, pero hay que tratar. Bueno, también tengo acá estas figuras de manga japonesa, por si a alguno le interesa más el dibujo o la cultura japonesa. Entonces, lo que estoy tratando de presentar a través de estas ideas es que tenemos que pensar en diferentes maneras de llegar a los alumnos, con un contexto antes que con el contenido, como una manera de explorar otra manera de presentar contenido. O sea, lo presentamos al final en realidad, pero situamos todo en un contexto primero. Aquí hay algunos atletas australianos de elite que ustedes no los van a conocer sin duda, pero muy rápido. O sea, a lo que quiero ir es que esta persona corría maratones o corre maratones en silla de ruedas. Ese sin duda que es un esfuerzo grande. Esta persona, como ven claramente, no tiene sus miembros inferiores completos, pero es parte de los salones de la fama del tenis internacional y nacional en Australia. Aquí lo que voy con esto es que, en particular en Australia, hay gente, jóvenes, que se han desilusionado un poco de su vida muy tempranamente y que no se esfuerzan mayormente, lamentablemente, desde muy temprana edad. Entonces esto podría ser una manera de decir, con mucho cuidado por supuesto, con mucho respeto, que hay gente que tiene una discapacidad física real, no tienen piernas por ejemplo, pero que han llegado a las alturas máximas de deportes en silla de ruedas, en particular el tenis o la maratón. Entonces un poco para tirarle las orejas a estos niños que son un poco, no sé si flojos o desanimados muy tempranamente con sus propias vidas, para decir, mira, esta gente pudo sobreponerse, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Puede que tengas otros problemas, otras problemáticas distintas a estas personas, pero es una cuestión de ponerse en el lugar de ellos y esforzarse al máximo. También hay equipos de deporte, los australianos son locos por el rugby, como ustedes sabrán. Ellos se ganaron la medalla de oro en los Paralímpicos del año 2012. Entonces esto yo lo uso para decir, hay gente con discapacidad física que ha llegado al tope de este deporte. También uso esta transparencia para decirle a los alumnos y a los profesores que este joven que juega rugby en silla de ruedas tiene un tatuaje y también usa un aro. Entonces alguien que tiene tatuajes y usa aros se podría sentir identificado con esta persona, y sería otra manera de llegar a ese alumno o alumna que no ve un futuro
muy brillante en STEM en particular. O sea, hay gente de todos tipos en este mundo que me quedan así. Estamos bien atrasados. Bueno, les quería mostrar en parte lo del proceso de ingeniería. Antes de eso, como me quedan 5 minutos, quiero agregar bien un punto respecto a lo que es la tecnología. En este contexto de la silla de ruedas, deporte en silla de ruedas, la tecnología es la silla de ruedas misma. Esa es la tecnología. Tengo permiso del jefe para pasarme 5 minutos más. Ya, gracias. Entonces, las sillas de ruedas están diseñadas para un deporte específico. Si se fijan, estas son sillas de ruedas para baloncesto. Son unos vehículos preciosos. Deben ser caros también. No deben ser baratos. Esta es otra más para baloncesto. Este es un triciclo de mano donde el atleta va arrodillado y usa sus manos. Todo esto son para atletas con discapacidad física. Este es un triciclo de mano, pero el atleta va acostado o recostado. Este es una silla de ruedas para carreras. Esta es otra silla de ruedas para carreras. Este es un prototipo que están haciendo en BMW de Estados Unidos para los Juegos Paralímpicos de este año, que como ustedes saben, ¿dónde van a ser? ¿Alguien sabe dónde van a ser los Juegos Paralímpicos de este año? ¿Dónde? En Río de Janeiro. Van a tener que resolver el problema de los mosquitos primero, si quieren que vaya la gente para allá. ¿Cómo se llama el mosquito? ¿Zika? Zika. Y hoy día mostraron un mapa ahí parece que era el diario El Comercio, donde salía que Lima todavía no está en las zonas de peligro. Así que puede que el viernes cuando me vaya todavía esté una zona libre de mosquitos. No es un problema serio, o sea, no es como para hacer chistes, pero ojalá que lo resuelvan lo antes posible. Rugby, si se fijan, el rugby es un deporte de contacto, entonces necesita más defensa. Este es para alguien que juega como defensa, y esta tiene mucho más protección. Este es para un delantero. Si se fijan, uno podría decir, bueno, este es un deporte de país rico, si esa silla vale miles de dólares, por ejemplo. Pero no voy a ese punto, o sea, a lo que voy es que el desarrollo de un dispositivo tecnológico puede resolver un problema o una necesidad humana, que es, por ejemplo, para una persona con discapacidad física, el poder participar de un deporte en forma activa y casi profesional a nivel de Juegos Paralímpicos. O sea, puede ser la profesión de alguien con discapacidad física y es una vida que se aprovecha de manera positiva. A los que son fanáticos del fútbol, bueno, esta es la manera en que juegan el fútbol. También hay tenis, sillas de uso diario. Si se fijan, todas estas sillas tienen las ruedas en ángulo. Entonces aquí empezamos a hacer las conexiones con matemáticas y física. ¿Por qué las tienen en ángulo? Esas no, porque ese es otro tipo de deporte, pero todas las otras tienen ruedas en ángulo. Esas no tanto, pero también levemente. Pero las de tenis, las de básquetbol tienen ruedas bastante en ángulo. Y ahí empezamos a ver la matemática, la física del asunto. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, alguien pensó, bueno, para que estos deportistas puedan desempeñarse bien, no pueden jugar con la silla de ruedas normal, de uso diario que se ve en las calles, porque no va a funcionar la cosa. El deporte no va a funcionar así. Y de hecho la tecnología ha cambiado mucho. Si se fijan, esa es una silla de ruedas un poco antigua, pero había sillas de ruedas antes también. Bueno, y esto es algo ya mucho más exquisito, si se quiere decir de alguna manera, un dispositivo de movilidad personal. También para gente con discapacidad física, pero mucha gente la usa para trasladarse nomás. Bueno, aquí empezamos con cosas que no les voy a poder mostrar. Esto sí que quiero mostrárselo en los pocos minutos que me quedan y que me dieron de gracia. Este es un recurso que fue desarrollado por la Academia Real de Ingeniería en el Reino Unido, pensado para los colegios.
de kindergarten año 12. Y de hecho, como les dije antes, los ingenieros tratan de responder una pregunta, resolver un problema. Entonces, la pregunta de fondo en este folleto, que está disponible en línea, es solo en inglés lamentablemente, con una versión para el alumno, una versión para el profesor, y los enlaces vienen a continuación. La pregunta de fondo es si los atletas paralímpicos reciben una ventaja excesiva, muchas veces no justa, dependiendo de la tecnología a la que tienen acceso. Obviamente, y sin ofender a nadie, un atleta del Reino Unido va a tener acceso a tecnología de punta para un deporte paralímpico en relación a un atleta de Nigeria, por ejemplo, un país mucho más pobre. Entonces, hace una diferencia el desarrollo tecnológico, el proceso de diseño en ingeniería, y antes de eso, la manera en que nosotros configuramos nuestra experiencia en STEM es, hacemos un desafío, o sea, los alumnos tienen que construir algo con materiales reales, concretos, pasar por el proceso de ingeniería de diseño, que es un proceso iterativo, perfeccionar sus diseños, reconstruirlos, volver a probarlos, tratar de entender por qué falló, en qué falló, cómo lo mejoro, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son materiales concretos, si se fijan, no son sillas de ruedas escala 1 a 1, sino solo escala 1 a 10. Y estos son kits, o sea, como lo que yo entiendo que Siemens quiere introducir en el Perú. Pero nosotros no compramos kits, o sea, los hacemos nosotros mismos, compramos las componentes. Y de hecho mañana en mis talleres vamos a usar materiales reales para explorar integración en STEM. Y con esto termino. Simplemente mostrarles que aquí empieza la ciencia y la matemática al final recién. El contenido recién empieza ahora, en lo que respecta a esta presentación al menos. Aceleración lineal o rotacional, los que compiten en una pista tienen que acelerar en línea. Los que juegan básquetbol no les interesa mucho acelerar en línea, lo que más les interesa a un basquetbolista paralímpico es poder girar y moverse ágilmente. Entonces esas sillas de ruedas tienen que ser diseñadas de manera diferente. Y aquí empezamos con la matemática y la física. Torque es el producto de la fuerza con la distancia. ¿Dónde está el torque en la silla de ruedas? Bueno, está en la fuerza que hace el atleta en el soporte para las manos, cuán rápido lo hace, con cuánta fuerza lo hace, y bueno, el radio de la rueda influye mucho en producir torque. Ahora, ¿por qué las sillas de ruedas de, por ejemplo, básquetbol, tenis, etcétera, tienen ángulo? Bueno, porque aumenta la capacidad de generar torque del atleta. O sea, aquí ya empezamos con conexiones directas entre conceptos matemáticos y físicos en particular. Y les muestro aquí trigonometría, por eso hablé de trigonometría. O sea, aquí una silla de ruedas, hay dimensiones bien específicas para poder jugar básquetbol a nivel olímpico o paralímpico. Los ángulos están bien terminados, o sea, tenemos un problema de trigonometría básica en el diseño de una silla de ruedas para deporte. Y algunas fórmulas también básicas. Aquí ya se complica un poco más con momentos de rotación. O sea, si uno quiere... esto por lo menos en Australia se sitúa a nivel de año 10. De primero a 12, año 10, año 9, están viendo trigonometría ya en Australia. Bueno, por la falta de tiempo lo voy a tener que dejar hasta aquí nomás, pero por favor... vean esta presentación si les interesó, es muy larga como para poder tratar de explicarla en completitud hoy día, pero preferí darles el producto completo en vez de darles una versión muy resumida para que después, si les interesa, la puedan consultar. A nivel de otros contextos, también hemos hecho algo similar para otros deportes, Bob Skeleton, que no es algo que probablemente se practique mucho en Perú. Pero no voy a eso, voy más que nada al buscar contextos que potencialmente atraigan a los alumnos. Y lo dejamos hasta aquí por ahora. Muchas gracias.